El historiador Matthew White estableció la clasificación de las mayores atrocidades en el mundo. Todas estas barbaridades cometidas por el ser humano, millones de personas han padecido guerras, esclavitud y masacres de todo tipo. Seguro de algunas ni siquiera estabas enterado, ya que desde la época antes de Cristo se pueden documentar. Mi nombre es Fénix y a continuación te relato las 10 masacres más aterradoras en la historia. Número 1. Rebelión de An Lushan. El peor conflicto en la historia de la humanidad tuvo lugar en China entre los años 755 y 763. El general que da nombre a la revuelta se levantó en armas contra la reinante dinastía Tang, que tras un periodo de esplendor había entrado en decadencia. En solo 8 años perecieron 36 millones de personas, entre ellos el propio líder, que murió asesinado por su hijo. De las 60 que habitaban el actual gigante asiático, se calcula que en el mundo había entre 200 y 250 millones de habitantes, de manera que falleció en torno a un 15% de la población mundial, frente al 2% de las muertes que provocó la Segunda Guerra Mundial. Número 2. Conquista de los mongoles. La irrupción de Genghis Khan en la estepa asiática supuso un antes y un después en la historia del mundo. Las hordas de los mongoles arrasaron allí por donde pasaron para conformar uno de los mayores imperios jamás conocidos. Abarcó desde el extremo oriente hasta los confines mismos de Europa. A lomos de sus pequeños caballos, sus guerreros estaban perfectamente adaptados a los largos viajes que les impuso la imparable marcha impuesta por el Gran Khan. Imbuidos de una fidelidad inquebrantable a su líder, cada hombre llevaba solo lo imprescindible: una casaca de lana, un par de pantalones, un sombrero de piel con orejas y unas botas de montar de suelo gruesa. Todo ello pensado para soportar el terrible frío de la estepa siberiana. Podían estar fácilmente 1 o incluso 2 días sin ingerir nada de alimentos. Se calcula que fallecieron 40 millones de personas, unos 278 millones en la escala de mediados del siglo XX. Genghis Khan lo dejaba bien claro a sus enemigos. Cuando asediaba una ciudad, a los comandantes, a los ancianos y al pueblo en general: sabed que Dios me ha dado el gobierno de la tierra desde oriente hasta occidente. El que se someta salvará la vida, pero el que resista será aniquilado junto con sus esposas, hijos y las personas que tengan a su cargo. Número 3. Comercio de esclavos en Oriente Medio. El comercio de esclavos fue una práctica habitual en el mundo islámico desde su origen y fulgurante expansión en el siglo VII con Mahoma. Desde la península arábiga hasta España, pasando por el norte de África, la civilización musulmana comerció especialmente con eslavos. De aquí el origen de la palabra esclavo. Persas, turcos. Se estima que hasta el siglo XIX, 19 millones de personas murieron por una práctica teóricamente abolida. En cifras actualizadas serían unos 132 millones. Número 4. Caída de la dinastía Ming. Al comenzar el año 1600, el esplendor de la dinastía Ming ya solo era un recuerdo del pasado. Desde la instauración en el poder en 1368, como reacción a la dominación de los mongoles, China vivió algunos de sus momentos de mayor esplendor. La población incluso se duplicó. Se construyó gran parte de la muralla china, así como la ciudad prohibida. Contaban con probablemente la mejor flota del mundo. Más que los enemigos exteriores, fueron las disensiones internas en la cúpula del poder las que minaron su fortaleza y allanaron el camino al desastre. Un levantamiento de los campesinos hartos de la miseria, el desgobierno y los abusos llevó a estos a asaltar Pekín. El último emperador Ming abdicó y a continuación se suicidó. Era el año 1644. Para acabar con esta sublevación, los dirigentes decidieron recurrir a los manchúes, descendientes de los mongoles que se mezclaron con los propios chinos y los coreanos. Lo que pretendió ser un recurso de emergencia para acabar con los campesinos terminó por instaurar una nueva dinastía. Por el camino murieron 25 millones de personas. Número 5. La caída de Roma. Para el año 476, el Imperio Romano estaba muy lejos de sus tiempos de esplendor. Ya en el siglo III sufrió una tremenda crisis, el de la que apenas pudo salir. 100 años después, incluso tuvo que dividirse en dos para llegar a sobrevivir. En el 410, Roma fue saqueada por los alanos, uno de los varios pueblos bárbaros que habían penetrado unas fronteras que en su momento parecían impenetrables. Atila, con sus huestes de hunos, había llegado a saquear ciudades como Milán y solo pudo ser frenado con enormes dificultades. El colofón
vino en el mencionado año, cuando el emperador Rómulo Augusto, que apenas gozaba ya de poder, fue depuesto por Odoacro, rey de los Herulos. Comenzaba así la Edad Media. En todo este proceso perecieron unos 8 millones de personas, el equivalente a 105 de mediados del siglo XX. Número 6. Tamerlane, 1336 a 1405. Timur Lenk, más conocido como Tamerlane, es el último de una estirpe de conquistadores de la estepa asiática, que comenzó como Atila y continuó como Gengis Khan. Nacido en 1336 en el actual Uzbekistán, su imperio surgió de las cenizas que había dejado a los mongoles. En poco más de 20 años conquistó 8 millones de kilómetros cuadrados, poco menos que la superficie de Estados Unidos, entre la India y Moscú. Como sus antecesores, no tuvo reparos en aniquilar a cualquiera que se interpusiera en su camino, como ocurrió en las conquistas de Bagdad o Damasco. Son famosas las pirámides que construían sus soldados con las cabezas de sus enemigos. 17 millones de víctimas causó su ansia de conquista. Número 7. Aniquilación de los indios americanos. Pese a que la leyenda negra hace referencia a la conquista española de América, las matanzas en el norte, tanto por ingleses como más adelante por los propios estadounidenses, han sido calificadas también como un auténtico genocidio. Así, desde su llegada hasta finales del siglo XIX, perecieron 20 millones de indios, la inmensa mayoría de su población. Número 8. Comercio de esclavos por el Atlántico. La trata de negros africanos a gran escala comenzó con la llegada de los portugueses en el siglo XV y se acentuó con la necesidad de mano de obra en América en el siglo XVIII. A medida que aumentaban las necesidades de esclavos al otro lado del océano, las incursiones hacia el interior del continente fueron haciéndose cada vez más profundas, tejiéndose una complicada red que comprendía cuadrillas de asalto, tratantes indígenas e intermediarios. Las guerras tribales se intensificaron para ser prisioneros y venderlos. ¿Qué ofrecían los europeos a cambio? Telas, armas de fuego, bebidas alcohólicas y otros géneros, en su mayoría inútil o perjudicial. Cuesta imaginar la dureza de un viaje transoceánico que podía durar 2 o incluso 3 meses. Apiñamiento, epidemias, violencia, no pocos se suicidaban. Se calculaba que en el siglo XVIII salieron de África 7.5 millones de esclavos, de ellos 1.2 murieron en el viaje. Una vez en América, su destino dependía de gran parte del carácter del comprador. Lo más habitual era que fueran a trabajar a las plantaciones, que era poco menos que una sentencia de muerte por el agotador trabajo y las brutales castigos. En conjunto y a lo largo de 4 siglos murieron 18 millones de personas. Número 9. La Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. El 1 de septiembre de 1939, las tropas nazis atravesaron la frontera polaca. Comenzaba así un conflicto que sacudiría al mundo durante 6 años. Una vez derrotada Alemania en Europa, solo 2 bombas atómicas lograrían doblegar la feroz resistencia del Imperio japonés en Extremo Oriente, poniendo así fin a un conflicto que dejó 55 millones de muertos. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos, dijo Robert Oppenheimer, el padre del proyecto que construyó los mortíferos artilugios, citando al Bhagavad Gita, uno de los textos sagrados del hinduismo. Número 10. Rebelión Taiping. De nuevo China y de nuevo una matanza poco conocida. Este levantamiento, que se vio favorecido por la miseria y la decadencia de la ya mencionada dinastía Manchu, instaurada en el poder en 1644, fue liderado por Kong Xiuquan, una especie de aspirante frustrado a funcionario que, tras fracasar varias veces en el examen que daba acceso a la administración, se convirtió en un iluminado radical. Influenciado al parecer por un misionero cristiano, comenzó a autoproclamarse segundo hijo de Dios y hermano menor de Jesucristo, y a destruir todo símbolo religioso no cristiano, cultos demoníacos, según su delirio. Lo que empezó como una secta se convirtió en un ejército capaz de poner en jaque a las fuerzas del imperio. Solo su suicidio en 1864 y la intervención de las potencias occidentales lograron detener un levantamiento que dejó 20 millones de víctimas. Como escuchan, amigos, China siempre nos sorprende. Esta potencia se gana su lugar en esta lista como uno de los más letales en la actualidad. La pandemia de COVID-19 es obra también de nuestros asiáticos más temidos. ¿Les parece casualidad? Somos el placer de la mente millonaria.